Bueno, bienvenidos todos al canal Testimonio y Escrituras, donde por medio de la ciencia de la justicia, la ciencia jurídica del proceso testimonial, que son instrucciones claras, mandamientos claros de nuestro Señor Jesucristo, analizamos, estudiamos, indagamos y profundizamos en la doctrina bíblica. Entonces, en esta oportunidad vamos a tratar un tema muy importante. Yo le sugiero a usted que se tome el tiempo de estudiar este video. Realmente este video es fundamental para salir de doctrinas de error, doctrinas de hombres y doctrinas de demonios. Y ya se van a dar cuenta ustedes por qué. Yo les sugiero que se tome el tiempo, porque esto es para la madurez espiritual. Estas son doctrinas sobre edificación bíblica avanzada. ¿De acuerdo? Entonces, tome asiento, tome lápiz, tome papel y empiece a tomar apuntes, porque es un video que confronta sinceramente nuestras creencias. La fe hay que pasarla por fuego, definitivamente. Las creencias son el eje central donde nosotros tomamos decisiones, y si nuestras creencias están mal fundamentadas, nuestras decisiones van a generar siempre errores en la vida. Y pues de eso nos quiere salvar nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver el tema, la autoridad de Cristo y sus mandamientos, instrucciones. Esta es la primera parte donde nos vamos a centrar exclusivamente en este punto. La autoridad de Cristo. Introducción. La presente investigación se centra en la demostración a través de la ciencia de la justicia y el proceso testimonial bíblico que Jesucristo, Jesús de Nazaret, es la máxima y única autoridad doctrinal. Máxima y única autoridad doctrinal. No hay otra. Este estudio se fundamenta en la integridad del testimonio bíblico y busca establecer que los mandamientos o instrucciones, que es la misma palabra, de Cristo, deben ser guardados, aplicados y obedecidos por la humanidad para alcanzar la salvación y el conocimiento de la verdad. La única manera, la única forma, porque Jesucristo en el primer siglo resolvió este problema y nos dejó todas las instrucciones para resolverlo nosotros. Obviamente que esto tiene un velo puesto por la teología judeocristiana que no deja ver con claridad. Estas instrucciones están muy diluidas, muy matizadas dentro de la teología judeocristiana. ¿De acuerdo? Se colocan otras palabras, se colocan otros testigos en primer lugar antes que Jesucristo. Se relativiza a Jesús en toda la percepción teológica. En el análisis se resalta la autoridad completa de Cristo. No hay otro que tenga autoridad sobre la doctrina, tal como le fue delegada por el Padre. Perdón. Jesús de Nazaret, proclamado como el Hijo de Dios por la voz del Padre tanto en el bautismo como en la transfiguración, recibió toda autoridad en los cielos y en la tierra. Este mandato se evidencia claramente en los evangelios y en diversas partes del Nuevo Testamento y también del Antiguo Testamento, por supuesto. La Escritura testifica que Jesús de Nazaret, tras su bautismo y durante su ministerio, enseñó, sanó y ejerció su autoridad entregada por Dios, culminando en su sacrificio redentor y su resurrección. Este acto no solo confirmó su divinidad, sino también estableció de manera inequívoca su posición como la única fuente doctrinal legítima para la humanidad. No hay otro. Si usted quiere salir de la gran Babilonia, de la gran ramera, necesita aceptar esta realidad. Jesús, por eso cuando hicimos nuestra declaración de fe, es que te aceptamos a ti, Jesús, como único y suficiente Salvador. No hay otro. Los mandamientos o instrucciones de Cristo son, por tanto, la única guía suprema de la fe.
no hay otro. Así lo haya dicho un par de veces. El comportamiento y las decisiones de los creyentes, la obediencia a sus mandamientos e instrucciones son las únicas instrucciones válidas para la salvación individual y de la comunidad, pero también para la manifestación del reino de Dios en la tierra. Este estudio busca demostrar que ignorar o relativizar las instrucciones de Cristo, muy ignoradas y relativizadas dentro de la teología judeocristiana, es, especialmente la cristiana, es desobedecer la voluntad de Dios, lo cual tiene consecuencias espirituales significativas. Para sustentar esta posición se presentan múltiples testimonios y testigos bíblicos que demuestran la autoridad otorgada a Cristo por el Padre y la necesidad imperiosa de explorar, conocer, comprender y decidir a conciencia seguir sus mandamientos. Aquí tenemos el testimonio del Padre, que nos habla de que la única autoridad es Jesucristo en cuanto a la doctrina. Pueden ver que ahí está David, está el Salmo 110, no me acuerdo si es de David o de un judío, pero está el profeta Isaías, está el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel, el profeta Daniel, el profeta Oseas, Amós, Miqueas y Zacarías. Bastantes testigos con sus testimonios. Ahora vamos a ver el testimonio en el Nuevo Testamento, que es el testimonio del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos al evangelista Mateo, al evangelista Marcos, al evangelista Juan, a Lucas, escritor de Hechos, a Pablo, Filipenses, Colosenses, al escritor de Hebreos que es desconocido, al apóstol Pedro y al apóstol Juan nuevamente, mostrándonos en su primera y segunda carta de Juan este hecho contundente. No hay otra autoridad doctrinal sino Jesucristo. Este documento se estructura en torno a un análisis riguroso de las Escrituras y busca demostrar, sin lugar a dudas, la supremacía doctrinal de Cristo. Él es supremo sobre la doctrina. Se argumenta que sus mandamientos no solo son normativos, sino también la base indispensable para una vida en verdad y justicia. Base indispensable. Al adherirse fielmente a las enseñanzas de Jesús, los creyentes pueden alcanzar una comprensión plena de la verdad y asegurar su lugar en el reino eterno de Dios. Cristo como cabeza de la comunidad. La autoridad de Cristo como la única cabeza de la comunidad, no hay otra, es un principio fundamental de la justicia y sana doctrina bíblica. Empecemos por ahí. ¿Quién es nuestra cabeza? Moisés, David, Pablo, Pedro o Jesucristo. ¿Quién es el único Salvador? Jesucristo. ¿Quién es la única cabeza? Jesucristo. Sustentado por el testimonio bíblico en el Antiguo y Nuevo Testamento, este análisis demostrará la preeminencia de Cristo en la comunidad, su único maestro, y la necesidad de someterse a su reinado y dirección, sometimiento, organizando el testimonio bíblico en la misma estructura rigurosa y académica utilizada anteriormente. Testimonio del Padre, que nos está diciendo que Jesús, Cristo, es la cabeza. Aquí tienen el testimonio del Padre. Tenemos los salmos, tenemos nuevamente al profeta Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel, a Oseas, a Amós, Miqueas y Zacarías. Testimonio del Hijo, el mismo en Mateo, Juan, Efesios, Pablo, Colosenses, Pablo, Pedro, el escritor de Hebreos, y Juan en Apocalipsis nos dan testimonio de que el único cabeza es Cristo, no es Pablo, no es Moisés. Cristo es descrito como la única cabeza de la comunidad, única, no hay otra. No es ninguna denominación, no es nada, no es catolicismo, no es protestantismo la cabeza, es Jesucristo. Tanto de manera literal como figurativa, no es tampoco el mesianismo, no es Moisés, mesiánicos. Subrayando su autoridad suprema y su papel esencial
en el cuerpo de creyentes. En Mateo 16, 18 Jesús declara que edificará su comunidad sobre la roca de la fe en Él. Debemos confiar es en Él. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver el rol de los profetas hebreos y los apóstoles. Su real rol en este asunto. Y las puertas del imperio de la muerte no prevalecerán contra ella. Cambiamos aquí el tema del Hades, porque pues esta es una doctrina que trajeron, un concepto griego, del paganismo griego, donde realmente los apóstoles quieren darnos a entender que es el imperio de la muerte, recordando que Jesús recibió las llaves sobre este imperio y tiene autoridad y puede ir cuando quiera sacar el que Él quiera. Si Él quiere sacarlos a todos, Él los saca a todos. No es que le pertenecemos a Él. Esta declaración establece a Cristo como el fundamento y líder indiscutible de la comunidad humana. Además, en Efesios 1, 22, 23, se nos testifica que Dios, Pablo nos testifica que Dios puso todas las cosas bajo los pies de Cristo. Nos está dando un testimonio Pablo, no una doctrina. La doctrina es lo que dice Jesús de Él. Él, Pablo, está ratificando la doctrina de Jesús, le está sirviendo de respaldo, no es al contrario, no es que Pablo dijo y Cristo va y apoya a Pablo, no, olvídense teólogos. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, incluyendo la comunidad, la cual es su cuerpo. Este pasaje destaca la plenitud de la autoridad de Cristo, destacada por un testigo, nada más ahí. Ya vamos a ver Pablo qué más nos dice. ¿Sí? Con respecto a Jesucristo. Su testimonio es indispensable, claro que sí, pero es de un cuerpo apostólico que abarca todos los aspectos de la vida de los verdaderos creyentes. En Colosenses 1:18, Pablo, que es testigo de Jesucristo, no es testigo por sí solo, no es Pablo dijo, Pablo dice y Pablo dice y Pablo dice y Pablo dice. Maduren. Afirma que Cristo es la cabeza del cuerpo. Esta es una afirmación del apóstol Pablo correcta, que es la comunidad y el principio, el primogénito de entre los muertos. Principio primogénito. Primero en todo. Para que en todo tenga Él la preeminencia. ¿Sí? Rey, sumo sacerdote. Esta afirmación refuerza el testimonio de Cristo. ¿Sí ven que la afirmación de Pablo está reforzándose el testimonio de Cristo, no al contrario? Debe tener la primacía en todas las cosas relacionadas con la comunidad. El reinado de liderazgo de Cristo también es crucial para la unidad y el crecimiento de la comunidad. Efesios 4:15. Hasta que nosotros no entendamos que Pablo no es la cabeza, no nos vamos a unir. Ni Moisés, es Jesucristo. Efesios 4:15 nos exhorta a creer en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Este crecimiento se logra a través de la sumisión total y absoluta a su reinado, liderazgo y obediencia a sus mandamientos. No son relativos. No es que yo entiendo por Pablo que Jesucristo, no señores, Jesús es tácito, concreto. Si Él dice secreto, es secreto. Si Él dice público, es público. Si Él dice sí, es sí. Si Él dice no, es no. De boca de 2 o 3 evangelistas, por supuesto. Primera de Pedro 5:4, ve ahí tenemos otro apóstol, ahora viene, no está Pablito solo, son 2 testigos. Testifica a Cristo como el príncipe de los pastores santo de Israel, indicando su liderazgo y autoridad sobre la comunidad. Además, Hebreos, que es otro testigo independiente a Pedro y a Pablo, no sabemos quién es el escritor, nos invita a entender a Jesús como el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, como superior a Moisés, y ponemos entre paréntesis también a Pablito, señores cristianos, consolidando su posición como el rey y líder supremo. En el Apocalipsis, ahí aparece ahora Juan, 4 testigos, el escritor de Hebreos, Pablo, Pedro y Juan, nos están testificando
de Jesucristo. En el Apocalipsis, la visión de Cristo en medio de los candelabros de oro, Apocalipsis 1, 12, 13, y su papel como Rey de Reyes y Señor de Señores, Apocalipsis 19, 11, 16. Entre estos señores están los profetas y los apóstoles. ¿Sí? Entre estos reyes están los profetas y los apóstoles y la comunidad. Son representaciones poderosas de su autoridad y liderazgo sobre la comunidad y el cosmos entero y los universos. Mi hermano. El Padre se los dio porque Él fue el único que le obedeció en todo. Bien dura la puso en el Antiguo Testamento para que nadie la cumpliera. Solo uno podría cumplir eso: Jesucristo. El testimonio bíblico en su totalidad testifica de la supremacía, testimonio, testificar, justicia, justo juicio, ciencia jurídica, ciencia de la justicia y proceso testimonial. De la supremacía de Cristo como la cabeza de la comunidad, desde las profecías del Antiguo Testamento hasta las afirmaciones del Nuevo Testamento, se destaca la autoridad absoluta de Jesús sobre la comunidad. Es que Él tiene la autoridad absoluta, Él fue el que pagó. Es imperativo que los cristianos reconozcan y se sometan a esta autoridad definitivamente, construyendo sus vidas y doctrinas sobre la sana doctrina de Cristo. Él solo la tiene, no la tiene Pablo, mi hermano. No la tiene Moisés, no la tiene Isaías por sí solo, ni los salmos por sí solos, para sus fieles y efectivos en su caminar espiritual. Cristo como piedra angular de la comunidad. Continuamos. La doctrina de Cristo como la piedra angular de la iglesia. Prefiero aquí colocar la palabra comunidad. A veces se le pasa a uno, porque la palabra iglesia tiene connotaciones de asamblea y Jesús no fundó ninguna asamblea. Es fundamental para la fe cristiana. No hay ni una sola instrucción de boca de 2 o 3 evangelistas y o Apocalipsis que nos diga que Jesucristo quería asambleas. Si usted no puede tomar el libro de Hechos de los Apóstoles como único testimonio para decir que Jesús sí quería asambleas. No, es que es la boca de Jesucristo la que nos tiene que decir, o es 2 o 3 reunidos en mi nombre, o es asambleas. Pero yo solo encuentro en 2 o 3 evangelistas, 2 o 3 reunidos en mi nombre. No encuentro por ningún lado el asambleísmo, ni las congregaciones, ni la construcción de templos. No sé usted. Este análisis demostrará mediante el testimonio bíblico del Antiguo y Nuevo Testamento la importancia de Cristo como el cimiento único e indispensable. Cristo como cimiento único e indispensable. Es que no hay otro sobre el cual se edifica la comunidad de creyentes. La estructura de esta presentación seguirá el mismo rigor y orden utilizados previamente. Aquí está el testimonio del Padre que nos testifica a Jesucristo como piedra angular, piedra, cabeza, piedra angular. Testimonio del Hijo y del Espíritu. Vaya y mire en una fotografía qué significa para los tiempos de Cristo ser la piedra angular en un marco de una entrada. ¿De acuerdo? Con eso usted deja el imaginario, deja la ignorancia imaginativa y pasa a la realidad, a representar las cosas tal y como son. Aquí está el testimonio del Hijo y del Espíritu Santo. Si quiere, póngale pausa al video y póngase a estudiar. La Biblia describe a Jesucristo como la piedra angular, ¿sí? No el fundamento de los apóstoles, los profetas que lo apoyan a Él. Si la piedra angular no podría estar bien puesta allá si no tuviera aquí 2 fundamentos y si no estuviera sobre la roca que es el Padre, ¿sí? Fundamental para la estructura espiritual de la comunidad. Salmo 118 de Dios proclama: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Eso es Cristo, cabeza del ángulo. El quien dice: aquí estoy yo. Este salmo prefigura la resistencia inicial hacia Jesús por parte de los líderes religiosos de su tiempo y también los de ahorita. Los cristianos se resisten a Jesucristo. La cristiandad teológica se resiste totalmente a esta realidad, pero afirma su eventual exaltación como esencial en el plan de Dios. Y no solo a Jesucristo, vaya y lee la iglesia de Filadelfia, que va a ser exaltada frente al ramerismo cristiano.
Es más, Jesucristo promete que a los que logremos entenderle, van a venirse y van a tener que inclinar a nuestros pies. Vaya y lea, por favor. Lea, por favor, Apocalipsis 3, léalo, comprensión lectora. A ver, Latinoamérica, que sufre de comprensión lectora. En Isaías 28, 16, Dios declara: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, paso por prueba, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Este versículo refuerza la seguridad y estabilidad que Jesús proporciona como fundamento de la fe y la sana doctrina. Jesús proporciona el único fundamento. Él no vino a fundar nada, Él es el fundamento. Si quisiera fundar algo, no sería el fundamento. Él no vino a fundar ninguna iglesia, mis hermanos, Él es el fundamento de la comunidad. Los evangelios relatan cómo Jesús mismo se refirió a estas profecías en Mateo 21, 22, como por ejemplo, Jesús dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos porque ya lo tenían ahí presente. Esta afirmación de Jesucristo de sí mismo subraya la validación de su rol fundamental y único, porque nadie más puede hacerlo. Esto aquí, que Cas Luna, que César Castellano, ellos no son nada. ¿Sí? Nada. Nadie, ni yo, ni Testimonio de Escrituras, no somos nada, mis hermanos. Los apóstoles también atestiguan esta verdad. Hechos 4, 11, 12. Atestiguan. Están respaldando a Jesucristo, no al contrario. Señala: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ustedes dicen que la reprobaron, que la cristiandad anda reprobando a Jesucristo en toda su doctrina. Y en ningún otro hay salvación. Pablo: no hay salvación, ni en Pedro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que en el que podamos ser salvos. Aquí Pedro enfatiza, el testimonio de Pedro enfatiza que la salvación y la edificación espiritual están inextricablemente ligadas a Cristo como la piedra angular. Cristo es la cabeza, Cristo es la piedra angular, guste o no nos guste. Mejor que nos guste. Pablo en sus epístolas reitera esta doctrina, vuelve y aparece otro testigo apoyando a Jesucristo, le está diciendo: vea, yo también sé esto. Pedro dice: es verdad, Jesús es esto. Pablo: es verdad, Jesucristo es la piedra angular. Y en sus epístolas reitera esta doctrina. Efesios 2, 20, 22 describe a la comunidad como edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los apóstoles no son el principal, los profetas, Moisés, Isaías, no son el principal. Deje de estar prevaricando, por favor, la palabra, colocando enseñanzas los domingos. David. Lo único que se tendría que estar predicando los domingos desde los púlpitos es a Jesucristo. Además, en 1 Corintios 3:11 afirma: porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto pues por Dios, por el Padre eterno, el cual es Jesucristo. Es que lo puso. Usted no puede poner como fundamento a Pedro, a Pablo, no puede poner como fundamento solo a los apóstoles, porque necesita apóstoles y profetas, que todos ellos hablan es de la piedra angular. Lo mismo que estamos haciendo acá, solo hablando de la piedra angular. Pedro en su primera epístola también señala que Jesús es la piedra viva desechada. La piedra viva. Ni usted ni yo somos piedras vivas, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Qué es Jesucristo? ¿Qué es Jesucristo para Dios? Su piedra viva, escogida y preciosa. Primera de Pedro 2, 4, 7. Este pasaje destaca tanto el rechazo inicial como la elección del Padre. El rechazo inicial de los judíos
y cristianos como la elección del Padre de Jesús como la piedra angular esencial. Piedra angular esencial. Porque los cristianos, la cristiandad vive rechazando a Jesucristo en todo. ¿Sí? Jesús dice, yo soy la imagen de Dios, y van y ponen más imágenes allá, en sus templos, hermanos católicos. Jesús es la imagen, y no la imagen que tienen pintada allá. Por cierto, lo pintan re mal, muy europeo, muy medieval. Conclusión, la doctrina de Cristo como la piedra angular es irrefutablemente sustentada por el testimonio bíblico, desde las profecías del Antiguo Testamento hasta las declaraciones directas de Jesús, dando testimonio de sí mismo, y los escritos apostólicos dando testimonio de Jesús. El Antiguo Testamento de los profetas dando testimonio de Jesús. Se establece claramente que Jesús es el cimiento sobre el cual se edifica la comunidad. Es que no hay otro. Jesús es el cimiento. Dejen de estar edificando sobre Pablo. Eso es seno y hojarasca. Pablito solo no sirve. Este fundamento asegura estabilidad, unidad y dirección para la comunidad de creyentes. Reconocer y edificar sobre este cimiento es crucial para la integridad y la justicia de la sana doctrina cristiana. Cristo como el único principal y primordial, testigo fiel. No hay otro. Los otros son testigos de Jesucristo, pero el único testigo fiel del Padre es Cristo. La doctrina de Cristo como el único, principal y primordial testigo fiel. Moisés no es testigo del Padre. Judíos, es testigo de Jesucristo. La doctrina de Cristo como el único, principal y primordial testigo fiel es crucial para la fe cristiana y se fundamenta en el testimonio bíblico tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Este análisis demostrará a través de la ciencia de la justicia del proceso testimonial bíblico la veracidad y autoridad de Cristo en su papel de testigo fiel, evitando doctrinas de error de hombres y demonios. Aquí tienen todo el testimonio del Padre. Tomen apuntes, pónganle pausa al video y vayan y estudien a Isaías, a Jeremías, a Zacarías, a los Salmos, a Isaías nuevamente, a Daniel. Falta organizar esta información. Aquí también a Juan, al escritor de Hechos, a Pablo, al escritor de Hebreos, a Pedro, a Juan, nuevamente a Juan en Apocalipsis, dándonos testimonio de esta realidad, que Jesús es el único testigo fiel. No hay otro. Aquí los testigos de Jehová no son los testigos fieles. La Escritura testifica claramente que Jesucristo es el testigo fiel designado por Dios. En Isaías 55:4 no lo dice claritico. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Tres cosas. El Mesías. Testigo, jefe, cabeza, rey y por maestro. ¿Que el maestro es Pablo? ¿Que el maestro es usted o soy yo? No, mi hijo. Nosotros no le damos ni a la uña del dedo chiquito a Jesucristo. No alcanzamos ni siquiera a ser un átomo de Jesucristo. Este versículo subraya el papel de Cristo como testigo y líder universal. Y lo es. Jesús mismo declara su identidad como testigo fiel en Apocalipsis 1:5. Él es descrito como el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano. Vea, testigo, primogénito y soberano. ¿Otro como él? No. Pablo dice, Moisés dice, ¡ja! Los profetas dicen y los apóstoles dicen en la manera correcta de usar esa expresión. Teólogos, predicadores. Este título refuerza su autoridad y su papel de testificar con veracidad sobre la naturaleza y voluntad de Dios. El único que nos habla con veracidad sobre la naturaleza y voluntad de Dios es Jesucristo. Ningún concilio humano, ninguna patrística, nada de eso, hermano. Eso es basura. Téngalo como Pablo. Ahí sí salió. Sígale ejemplo de Pablo. Toda esa cristiandad hay que tenerla como basura, como Pablo tuvo el fariseísmo. Punto. En Juan 18:37 Jesús dice a Pilato, yo para eso he nacido, le dice Jesús,
Y para esto he venido al mundo, nada más para dar testimonio de la verdad. ¿Quién da testimonio de la verdad? ¿Pablo? ¿Moisés? ¿Isaías solito? ¿David solito? Les pregunto, ¿no? Esta declaración subraya que el propósito de su encarnación incluye ser el testigo definitivo de la verdad de Dios. Hebreos 1:1-3 nos dice que Dios ha hablado en estos últimos días por medio de su Hijo. Por ningún otro ha hablado en los últimos días, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esta afirmación refuerza que Jesús no solo es el testigo de la verdad único, no es solo el único, es que no hay otro. Usted y yo no somos testigos de la verdad. Nosotros damos mucho falso testimonio y mentimos. Sino también la revelación final y completa de Dios. Revelación final y completa. Mire, ¿para qué están los profetas y los apóstoles? Para validar que Jesús es la revelación final y completa, no más. Para darnos testimonio de que esto que dice Jesús de sí mismo es así. El testimonio de Jesús también es enfatizado en 1 Timoteo 6:13-14. Ahí aparece Hebreos, aparece Juan y aparece Pablo. No aparece Pablo solito en este asunto. Es que Pablo dice. Donde Pablo exhorta a mantener el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, quien dio testimonio ante Poncio Pilato. Le contaron a Pablo, porque Pablo no estuvo ahí, que Jesucristo dio testimonio ante Poncio Pilato. Aquí el acto de testificar de Jesús es presentado como un modelo a seguir para los creyentes. Simplemente Pablo les estaba recordando lo que había hecho Jesús ante Pilato, reconociendo también la autoridad de Juan y su evangelio. Aquí hay dos testigos, para muchas cosas sirven, para reconocer la autoridad del evangelio de Juan y para reconocer a Jesucristo. A Juan como un testigo. O sea, Pablo le está diciendo, oiga, Juan, sí, usted sirve para esta vaina. En primera de Juan 5:20, nuevamente el apóstol Juan, se declara que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer lo que es verdadero. ¿Quién es el que nos da entendimiento? ¿Pablo? ¿Juan solito? ¿Moisés solito? ¿Salomón solito? Este versículo destaca que el testimonio de Jesús no solo es fiel, sino también revelador, proporcionando a los creyentes un conocimiento profundo de Dios. Solo el testimonio de Cristo. Conclusión. El testimonio bíblico demuestra concluyentemente que Jesucristo es el único, principal y primordial testigo fiel. Ahí está la conclusión. Desde las profecías del Antiguo Testamento hasta las declaraciones de Jesús y los escritos apostólicos, se establece claramente su rol esencial como el único. No necesitamos aquí a los testigos de Jehová para nada. Ya tenemos a Jesucristo, se pueden ir con su religión a otro lado. Como el único testigo de la verdad de Dios. Sus teólogos, con toda su ridiculez hermenéutica, también se pueden ir porque es que hay un solo testigo de la verdad, es Jesucristo, mis señores. Reconocer y aceptar a Cristo como el testigo fiel, como el único. Hago énfasis, único. Necesitamos más. De boca de 2 o 3 evangelistas ya tenemos el verdadero evangelio. Como único testigo fiel es fundamental para la sana doctrina cristiana y para vivir una vida en conformidad con la verdad revelada por Dios. No necesitas a nadie más. Mire a ver cada quien cómo se edifica. Esa idea del apóstol Pablo es excelente. No es una doctrina, es una idea. Cristo, con el máximo poder y autoridad doctrinal. ¡Ay, teólogos! Intérpretes privados. Aquí tienen su respuesta bíblica a sus prácticas teológicas y de interpretación privada.
La doctrina de que Cristo posee el máximo poder y autoridad doctrinal es un pilar esencial en la fe cristiana. Este análisis demostrará a través del testimonio bíblico en el Antiguo y Nuevo Testamento que los mandamientos de Cristo son inamovibles, indiscutibles, no sujetos a interpretación humana, no sujetos, se ejecutan y deben ser obedecidos sin cuestionamientos ni inferencias teológicas humanas. Punto. Testimonio del Padre. Vea, ahí le está diciendo el Padre a usted, cristiano, teólogo, quién es la cabeza doctrinal. Y vea, aquí están todos estos testigos. Los Salmos, Isaías, David, el escritor de Salmos, Isaías, Daniel, Isaías, Miqueas, Zacarías, Isaías. Nuevamente falta ordenar eso. Se los ordeno, se los prometo. Testimonio del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo, Juan, Éfesos, aparece Pablo como testigo. El escritor de Hebreos nuevamente Pablo, Pedro y Juan en Apocalipsis. El poder y la autoridad de Cristo son establecidos de manera irrefutable en las Escrituras. En Salmos 2, 6, 8 Dios declara: yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Salmo 2, yo te engendré hoy. Esta proclamación señala la autoridad universal de Cristo, designado por Dios como Rey y gobernante supremo. En Mateo 28, 18, 20 Jesús mismo afirma: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No podemos enseñar otra cosa sino las que Jesús mandó, no las que Pablo manda, ni las que Pedro manda, las que Jesús mandó. La autoridad no es de un apóstol, es de un cuerpo apostólico. Si usted quiere sacar una instrucción para la comunidad de los apóstoles, tienen que estar 3 apóstoles, como mínimo, de acuerdo. Este mandato deja claro que los mandamientos de Cristo son absolutos y deben ser guardados sin alteraciones ni interpretaciones humanas. Si Él dice 2 o 3, ¿cuántos cree que son? No se ponga usted a decir que es que yo creo, que es que yo opino, porque el proverbio dice que su opinión y la mía no tienen relevancia en este asunto. Juan 14, 6 refuerza esta autoridad otro testigo, Mateo, los 2 evangelistas, 2 o 3 testigos, la ciencia de la justicia. Juan 14, 6 refuerza esta autoridad exclusiva cuando Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tú no puedes ir al Antiguo Testamento usando a Pablo. No podemos ir al Antiguo Testamento usando a Pedro. Nos vamos es con Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Gloria a Dios por eso. Esta declaración establece a Cristo como la única fuente, es que es la única fuente de verdad y el único camino entre Dios y la humanidad. No hay otro, mis hermanos. No lo hay. Ahora aparece el apóstol Pablo con su testimonio a decirnos exactamente lo mismo que Jesús. Porque en Él fueron creadas todas las cosas y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten y Él es la cabeza del cuerpo que es la congregación, la iglesia, para que en todo tenga la preeminencia. Este pasaje subraya la supremacía de Cristo sobre toda la creación y dentro de la comunidad. Hebreos 1:1-3 destaca que Dios ha hablado en estos últimos días por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Este pasaje confirma que Cristo es la revelación final y completa de la voluntad de Dios. Nuevamente toca repetir para que nos quede en la conciencia espiritual. Vuelve y aparece el apóstol Pablo con su carta en Filipenses, diciéndonos exactamente lo mismo que Jesucristo, que Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Esta explicación demuestra la autoridad total de Cristo sobre todo lo creado. Incluye la doctrina, mis hermanos. Conclusión: el análisis testimonial bíblico demuestra que Cristo posee el máximo poder y autoridad doctrinal. Sus mandamientos son inamovibles e indiscutibles y deben ser obedecidos sin interpretación ni cuestionamientos humanos. Desde las declaraciones proféticas del Antiguo Testamento hasta las afirmaciones de Jesús y los escritos apostólicos del Nuevo Testamento, se establece claramente la supremacía absoluta de Cristo sobre todos los aspectos de la doctrina cristiana. Jesús no era teólogo. Él es el maestro de la verdad. Argumentación testimonial sobre el rol de los profetas hebreos y apóstoles. Introducción. Préstele atención. En la búsqueda de la verdad doctrinal es imperativo entender que los profetas hebreos y los apóstoles están designados únicamente para respaldar testimonialmente a Jesucristo. Profetas hebreos y los apóstoles están designados únicamente, exclusivamente, no tienen otra tarea para respaldar testimonialmente a Jesucristo. No existe doctrina en particular que emane de ellos de manera independiente. Este estudio pretende demostrar a través de un análisis riguroso y un testimonio exhaustivo que tanto los profetas como los apóstoles sirven para profundizar el entendimiento humano de la única doctrina verdadera, la de Cristo. Esta verdad debe ser comprendida por la cristiandad inmadura para que abandone interpretaciones teológicas erróneas y vuelva su corazón a la justicia de Dios y de su Hijo unigénito Jesucristo. Testimonios del Antiguo Testamento, los profetas hebreos. Los profetas del Antiguo Testamento predijeron y testificaron sobre la venida del Mesías, Jesús de Nazaret. Sus escritos están llenos de referencias y profecías que apuntan directamente a Cristo. No son ni 49 ni 57, es todo lo que dicen los profetas, nos están señalando a Jesucristo. A continuación se presentan algunos de estos testimonios. Salmo 2:6-8, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Eso no es para usted, ni para mí, eso es para Jesucristo. Isaías 9:6-7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En su nombre están todas. En él vive la plenitud de la deidad. Isaías 53:11-12, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Conocimiento que crecía. Él crecía en sabiduría y conocimiento, dándonos ejemplo. Y llevará las iniquidades de ellos. Daniel 7:13-14. Miraba yo en la visión de la noche, aquí con las nubes del cielo veía a uno como hijo de hombre. ¿Cómo lo llama el Evangelio de Lucas? Hijo de hombre. Y fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Estos pasajes demuestran que los profetas hebreos no solo preanunciaron la llegada de Jesús, sino que validaron su misión y autoridad divina. Están es para eso. No presentan doctrinas independientes, mis queridos. 1, 2, 3 testigos: Daniel, Isaías y David, santo de Israel. Estos pasajes demuestran que los profetas hebreos no preanunciaron la llegada de Jesús, sino que validaron su misión. No presentaron doctrinas independientes, sino que sus escritos sirven como testimonio que se cumple plenamente en Cristo. Testimonios del Nuevo Testamento, los apóstoles. Los apóstoles del Nuevo Testamento continuaron este testimonio, no estableciendo nuevas doctrinas, mi hermano, sino confirmando y explicando la enseñanza de Cristo. Su labor fue la de testigos directos, proclamando la autoridad de las enseñanzas de Jesús. Aquí hay algunos ejemplos de sus testimonios. Mateo 28, 18, 20. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Qué tiene que enseñar usted? A que guarde lo que Jesús mandó.
no más. Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre por mí. Efesios 1:20, 23, que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío. Colosenses 1:16, 18. Tenemos a Mateo, Juan y Pablo testificando de Jesucristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, para que en todo tenga la preeminencia. Los apóstoles enfatizan que Jesucristo es la máxima autoridad y que sus enseñanzas son las que deben ser seguidas. La función de los apóstoles es proporcionar un testimonio fiel a la doctrina de Cristo y guiar a los creyentes a la comprensión y aplicación de esta doctrina, no a sacar una doctrina de ellos. La inmutabilidad de la doctrina de Cristo. Es crucial entender que la doctrina de Cristo es inmutable e indiscutible. No debe ser interpretada ni cuestionada por teología humana. La hermenéutica teológica no es un método confiable para la sobreedificación doctrinal, ya que está sujeta a las limitaciones y prejuicios humanos. En cambio, la ciencia de la justicia del proceso testimonial de Cristo son las herramientas que garantizan la fidelidad a la verdad divina. Ahí tiene. Dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Este versículo destaca la permanencia y inmutabilidad de las palabras de Cristo. Prácticas erróneas en la exposición doctrinal. Es fundamental entender que citar a Moisés, Pablo, Santiago u otros profetas y apóstoles como fuentes doctrinales independientes desobedece a las instrucciones de Cristo sobre justicia y testimonio. Cristo estableció que su palabra es la única guía suprema para la fe y la conducta. La práctica de decir Moisés dice, Pablo dice, Santiago dice y similares no solo diluye la autoridad de Cristo, sino que también lleva a los creyentes a depender de interpretaciones humanas en lugar de la verdad inmutable de Jesús. Las Escrituras claramente muestran que estos hombres de Dios están para respaldar testimonialmente a Cristo y no para establecer doctrinas propias. Aquellos que se basan en estas citas para construir enseñanzas doctrinales independientes están en tinieblas y no les ha amanecido, como dice Isaías 8:20, a la ley o al testimonio, si no dijeren conforme a estos porque no les ha amanecido. Ahí está. Ciegos guías de ciegos. Juan 14:6 refuerza la autoridad exclusiva de Cristo. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Desviar la atención de esta verdad fundamental mediante la elevación de otros textos o individuos es un error que puede ser corregido mediante el arrepentimiento y el retorno a la justicia de Dios y de su Hijo unigénito Jesucristo. Llamado al arrepentimiento. La cristiandad inmadura debe reconocer este error y retornar a la justicia de Dios a través de Cristo. Debe abandonar interpretaciones teológicas erróneas y volver su corazón a las enseñanzas puras e inalteradas de Jesucristo, de boca de 2 o 3 evangelios. Este llamado al arrepentimiento es una invitación a dejar la gran ramera, símbolo de la apostasía, y abrazar la verdad pura y redentora del evangelio. Conclusión. Los profetas hebreos y los apóstoles están designados exclusivamente para respaldar testimonialmente a Cristo, no más. No son fuente doctrinal independiente. No presentan doctrinas independientes, sino que confirman y explican la única doctrina verdadera, la de Cristo. Al reconocer esta verdad, la cristiandad inmadura podrá abandonar falsas interpretaciones teológicas y regresar a la justicia de Dios y de su Hijo unigénito Jesucristo. La autoridad de Cristo es suprema e inamovible y su doctrina debe ser seguida sin cuestionamiento ni interpretaciones humanas. Llamada urgente a la cristiandad inmadura. Con esto tienen ahí para que ustedes mediten, reflexionen y analicen. Es esencial que la cristiandad inmadura comprenda una verdad fundamental. Los profetas hebreos y los apóstoles están designados únicamente para respaldar testimonialmente a Cristo. Y se repite la idea porque es que así nos tiene que entrar. No existe doctrina en particular que emane de ellos, sino que toda la autoridad doctrinal se encuentra en Jesucristo. Toda. Ningún ser humano, ni Moisés, ni Pablo, ni ninguna otra fuente bíblica puede quitar a Cristo de su posición como la cabeza, piedra angular, testigo fiel y máxima autoridad doctrinal. La suprema autoridad de Cristo, Cristo como cabeza y piedra angular, Jesucristo es la cabeza de la comunidad y la piedra angular sobre la cual se edifica toda la comunidad de creyentes, Efesios 1, 22, 23, Colosenses 1, 18, Primera de Pedro, 2 testigos. Su autoridad es irrefutable e intransferible, establecida por Dios mismo y confirmada por las Escrituras y sus testimonios.
inamovilidad de los mandamientos de Cristo. Los mandamientos de Cristo son inamovibles e indiscutibles, mi hermano. No deben ser sujetos a interpretación y cuestionamientos humanos. Jesucristo afirmó, el cielo y la tierra pasan, pero mis palabras no pasan. Mateo 24:35. Desviaciones doctrinales y el llamado al arrepentimiento. La teología judeocristiana y la hermenéutica teológica no son métodos confiables para la sobreedificación. Olvídense. Por más reglas que usted le ponga a esto, siempre está su inferencia, está ahí su subjetividad. Estas prácticas han dado lugar a interpretaciones humanas que desvían del verdadero mandato de Cristo. Total. Mientras Jesús dice, se me reúnen 2 o 3, punto. Ay, no, que asambleas, que reuniones, que 50, que 20, que 30. Ay, porque los apóstoles estaban en el aposento alto orando. Perdón, ¿es que Lucas es testigo de la verdad? Si el único testigo fiel es Jesucristo y su mandamiento, se me reúnen 2 y 3, punto. Dice en el lugar secreto. Ay, pero es que estaban allá reunidos todos orando. Jesús dice que el Padre está en el lugar secreto y Él ve en el secreto y que nosotros no debemos hacer oraciones públicas. Por ejemplo, ya vamos a estudiar eso en la segunda parte. A ver si la cristiandad tiene la razón o Jesucristo es el que tiene la razón. Los únicos métodos doctrinales válidos, miren, los únicos, son la ciencia de la justicia del proceso testimonial de Cristo, basados en el principio bíblico de que de boca de 2 o 3 testigos consta toda la palabra. Miren, el papá y el hijo, papito lindo, Abba Padre, y el hijo en común acuerdo, mi hermano. Ay, ¿no ustedes se van a poner a pelear contra esto? Bueno, problema de ustedes. Señor, Señor, pero nosotros predicamos en tu nombre, echamos fuera demonios, sanamos enfermos, quitados de aquí hacedores de maldad. No os conozco. Es imperativo llamar al arrepentimiento y exhortar a salir de la gran ramera, símbolo de la apostasía y la desviación doctrinal. La cristiandad inmadura debe volver a la pureza del Evangelio, reconociendo y sometiéndose a la autoridad suprema de Cristo. Testimonios bíblicos de apoyo. Los profetas hebreos, los apóstoles y escritores del Nuevo Testamento. Ahí tienen sus testimonios, mi hermano. Conclusión. La autoridad de Cristo como cabeza de la comunidad, piedra angular y máxima autoridad doctrinal es irrefutable y establecida por Dios. No es por usted, ni por la teología, ninguna denominación, nadie tiene autoridad sobre este asunto. Solo ellos dos. Los creyentes deben someterse a sus mandamientos sin cuestionamientos ni interpretaciones humanas, abandonando métodos teológicos falibles y reconociendo la ciencia de la justicia del proceso testimonial de Cristo como las únicas herramientas válidas para la edificación de su fe. Es tiempo de arrepentirse y regresar a la pureza del Evangelio, reconociendo a Cristo en toda su gloria y autoridad. Volvamos a Cristo, el único y verdadero fundamento de nuestra fe. Ya quedamos advertidos, soldado advertido no muere en guerra, eso no es doctrinal, pero es sabiduría popular. Pues en la Biblia debe haber algo sobre eso, sobre las advertencias y el que no escuchamos y el que no prestamos atención. Entonces, ahí tienen ustedes, ¿sí? La autoridad de Cristo. Usted verá si la acepta, no la acepta. Y usted dirá, pero es que se me cae mi religión, se me cae mi comunidad. Pues pase por prueba la fe que tiene usted en Jesucristo. Si Jesús lo llamó, lo sostendrá. Bueno, esto es Testimonio de Escrituras. Estén pendientes de la segunda parte, porque es que este es un estudio que hay que hacer muy profundo, buscando primero en los 4 evangelios qué instrucciones hay, después en 3 evangelios, después en 2 evangelios y después los que quedan suelticos por ahí en un solo evangelio, para ver quién ayuda a esos suelticos. Si hay un profeta, si hay un apóstol que le vaya dando autoridad a los evangelistas. Porque esto siempre es la ciencia de la justicia del proceso testimonial de Cristo. Él lo dijo, de boca de 2 o 3 testigos constará toda palabra. ¿Con qué se construye doctrinas? Con palabras, con testimonios que estén convergiendo, que sean coherentes, que estén correlacionados, etcétera, etcétera, etcétera.
Por ahí hay un video, aquí en este canal, de ciencia jurídica y proceso testimonial, que lo invito a que lo vea. Bendiciones a todos, muchísimas gracias y que el Señor nos ilumine y nos guíe a toda verdad. Bendiciones.